cuando él cayó, nadie quedó. Basado en hechos reales. Rodrigo Navarro tenía 52 años cuando su mundo se derrumbó. No fue un derrumbe lento, de esos que te dan tiempo para prepararte, para acomodar las cosas, para despedirte. Fue instantáneo. Como cuando apagan la luz de un cuarto y quedas en la oscuridad más absoluta, sin saber dónde están las paredes, sin recordar dónde pusiste los pies antes de que todo se volviera negro. Era un martes. Martes 13 de septiembre. Siempre recordaría esa fecha. Porque hay días que se quedan grabados en el alma con fuego, y ese fue uno de ellos. Rodrigo había construido su vida en Guadalajara con las manos. Literalmente. Empezó como albañil a los 17 años, cuando todavía era un morro flaco que apenas levantaba las cubetas de mezcla. Mezclando cemento bajo el sol implacable de Jalisco, con la espalda adolorida y las manos llenas de callos que sangraban al final del día. 35 años después, era dueño de Constructora Navarro, una empresa que levantaba edificios en toda la zona metropolitana. Edificios de verdad, de esos que cambian el horizonte de una colonia. Tenía 3 camionetas del año estacionadas en su cochera. Una casa de 2 pisos en Zapopan, en una privada con vigilancia las 24 horas, con alberca, jardín grande, y una palapa donde hacía carnitas cada domingo. Y tenía ese respeto que da el dinero en una ciudad donde todos saben quién eres, dónde vives, y cuánto tienes. Los fines de semana, su casa era el centro del universo. Primos que no veía en meses aparecían con sus familias. Compadres llegaban con la guitarra. Amigos de la infancia, de esos que jugaban fútbol con él en las calles de Tierra de la Perla, se presentaban como si nunca se hubieran ido. La mesa siempre estaba llena. Las cervezas siempre estaban frías. La música siempre estaba alta. Rodrigo pagaba todo. Las carnitas. El tequila. Las guitarras cuando algún borracho las rompía en un arranque de emoción. Los mariachis que contrataba cuando quería sorprender a Lorena. Todo. Órale, compadres, no se agüiten, decía siempre, con esa sonrisa ancha que parecía abarcarlo todo, que hacía que la gente se sintiera bienvenida, importante. Para eso estamos, ¿no? Para echarnos la mano. El que tiene, comparte. Así me enseñaron. Su esposa, Lorena, una mujer callada pero observadora, a veces le decía en voz baja cuando se quedaban solos recogiendo botellas vacías: Rodrigo, no todos son tus amigos de verdad. Algunos solo vienen por la comida y las chelas. Él se reía, le daba un beso en la frente. Ay, mujer, siempre tan desconfiada. Esta gente me conoce desde morro. Crecimos juntos. Compartimos todo. Son mi gente, Lore. Mi gente de verdad. Lorena no decía nada más. Solo seguía recogiendo platos sucios y botellas, con esa mirada que decía más que 1000 palabras. Pero la vida tiene una manera brutal de enseñar. Y cuando enseña, no trae libro ni pizarrón. Trae dolor puro. Todo empezó con un proyecto grande. Demasiado grande, tal vez. Un complejo de departamentos en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del aeropuerto. 200 unidades. Alberca comunitaria. Gimnasio. Área de juegos. El proyecto prometía cambiar el rumbo de su empresa, catapultarla a otro nivel. Ya no solo edificios. Desarrollos completos. Rodrigo invirtió todo. Todo. Sus ahorros de 35 años de trabajo. Préstamos bancarios que firmó sin pestañear. Empeñó 2 de sus propiedades. Convenció a su hermano de que invirtiera también. Le pidió dinero prestado a su suegro, prometiéndole devolverle el doble en un año. Es un negocio redondo, compa, les decía a todos con esa seguridad que solo da la ambición ciega. En 2 años, estaremos nadando en varo. Me lo aseguró el socio inversionista. Tiene contactos hasta en el gobierno. Esto no puede fallar. El socio inversionista se llamaba Humberto Solís. Un empresario de la Ciudad de México con traje italiano, reloj suizo, y esa sonrisa de tiburón que Rodrigo confundió con profesionalismo. Humberto llegó con contratos, con planos, con promesas escritas en papel membretado. Llegó con credenciales de proyectos anteriores en Polanco, en Santa Fe, en lugares donde la gente como Rodrigo apenas podía soñar con entrar. Y Rodrigo creyó.
Creyó porque quería creer. Porque después de tanto trabajar, de tanto sacrificio, sentía que le tocaba su turno de despegar, de ser grande de verdad. Pero Humberto Solís desapareció con el dinero. Se esfumó como humo en cuanto las cuentas se llenaron. Las llamadas fueron directo al buzón. Los correos rebotaron. La oficina en Guadalajara que había rentado estaba vacía, con las paredes desnudas y el polvo acumulándose en el piso. Las cuentas de la constructora quedaron vacías. Los permisos de construcción que Humberto había gestionado resultaron ser falsos, papel barato impreso con logotipos robados. Las deudas empezaron a llegar. Primero como cartas. Luego como llamadas. Después como visitas de abogados con citatorios. Las deudas se multiplicaron como una plaga. Intereses sobre intereses. Penalizaciones. Cláusulas que Rodrigo nunca leyó bien porque confiaba, porque creía que todo iba a salir bien. En 3 meses, Rodrigo lo perdió todo. Las 3 camionetas se las llevó el banco un jueves por la mañana. Rodrigo estaba en la casa cuando llegaron. Vio desde la ventana cómo las subían a las grúas, una por una, como si fueran juguetes. Su hijo mayor, que había usado una de esas camionetas para ir a la universidad, no contestó sus llamadas ese día. La casa de Zapopan tuvo que venderla a precio de remate para pagar aunque fuera una parte de lo que debía. Una parte pequeña. Insignificante comparada con el tamaño del hoyo en el que había caído. La compraron unos empresarios de Monterrey que no querían negociar. «¿Lo tomas o lo dejas?», le dijeron. Y Rodrigo lo tomó, porque no tenía opción. Se mudaron a un departamento pequeño en Tetlán, en la calle Río Nilo, en uno de esos edificios viejos de 4 pisos que huelen a humedad y a comida de los vecinos. Un departamento de 2 cuartos donde las paredes estaban tan delgadas que escuchabas a los vecinos respirar, toser, discutir. Donde el baño tenía azulejos rotos y la regadera goteaba toda la noche con un sonido que se clavaba en la cabeza. Lorena lloraba en silencio por las noches. Se metía al baño para que Rodrigo no la escuchara, pero él la escuchaba igual. Esos sollozos ahogados, esos suspiros que salían del fondo del alma. Y eso le dolía más que todo lo demás. Más que las deudas. Más que las miradas de lástima. Más que perder la casa. Sus 2 hijos, ya adultos, dejaron de visitarlo. El mayor, Roberto, que siempre presumía a su papá con sus amigos, que siempre decía, mi jefe es empresario, tiene una constructora bien grande, dejó de contestar llamadas. Hijo, ¿podemos hablar?, le dejaba en el buzón de voz Rodrigo. Solo quiero saber cómo estás. Una semana después, un mensaje de texto, estoy muy ocupado, jefe. Luego nos vemos, ¿va? Nunca se vieron. El menor, Diego, ni siquiera eso. Directamente dejó de contestar. Las llamadas iban al buzón. Los mensajes quedaban en un check gris, sin leer. Como si su papá hubiera muerto y nadie le hubiera avisado. Pero lo peor, lo que realmente rompió algo dentro de Rodrigo, no fue perder el dinero. Ni la casa. Ni las camionetas. Lo peor fue el silencio. El silencio ensordecedor de las personas. Rodrigo llamó a su compadre Javier una tarde de octubre. Javier Mendoza, con quien había compartido 1000 borracheras, 1000 secretos, 1000 madrugadas filosofando sobre la vida. Javier, que le había pedido que fuera padrino de su hijo. Javier, que le decía, hermano, cada vez que brindaban. Javier era como su hermano de verdad. O eso creía Rodrigo. Compa, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Aunque sea tantito. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Tan larga que Rodrigo pensó que se había cortado la llamada. Revisó la pantalla. No, seguía conectado. Javier seguía ahí, del otro lado. Solo que no hablaba. Uy, Rodrigo, la neta ando bien apretado ahorita. Traigo unos broncones en la chamba que no te imaginas. Luego te marco, ¿sale? En cuanto me desocupe. Nunca marcó. Rodrigo esperó una semana. Después 2. Después un mes. Nada. Llamó a Esteban, el primo que le había pedido dinero prestado 3 veces en los últimos 5 años. 50,000 pesos la primera vez para un negocio.
30.000 la segunda para una emergencia familiar. 20.000 la tercera porque se me quedó el dinero de la colegiatura de los niños. Nunca le había pagado ni un peso. Y Rodrigo nunca se lo había cobrado. «Mande», contestó Esteban, con esa voz que usaba con los desconocidos, como si no supiera quién le hablaba. «Esteban, soy yo. Rodrigo». «Ah, Rodrigo». «Sí, sí». «¿Qué pasó?» «Primo, necesito hablar contigo». ¿Tienes chance de que nos veamos?» «Mira, hermano, estoy en una junta ahorita. Súper importante. Luego te busco, ¿va?» «Ahorita estoy así bien presionado». Tampoco lo buscó. Llamó a Mauricio, el amigo de la infancia que siempre llegaba con su esposa e hijos cada domingo a la casa de Zapopan. Que comía hasta reventar. Que se llevaba tuppers llenos de carnitas para la semana. Que una vez le dijo, con lágrimas en los ojos después de muchos tequilas: «Carnal, tú eres el único amigo de verdad que tengo. Te lo juro por mi madre». Mauricio no contestó la llamada. Rodrigo lo intentó 3 veces. A la cuarta, el teléfono le mandó directo al buzón, como si lo hubiera bloqueado. Le mandó un mensaje: «Mauro, ¿estás bien? Solo quiero saber de ti». El mensaje llegó, se marcó como leído a los 5 minutos. Nunca hubo respuesta. Uno por uno, todos los que se sentaban en su mesa, todos los que brindaban con él, todos los que le decían hermano, y compadre, y carnal, con las manos en el corazón, empezaron a desaparecer. No fue de golpe. Eso hubiera sido casi más fácil de digerir. Fue gradual, como cuando la niebla se va tragando todo poco a poco hasta que ya no ves nada, hasta que estás completamente solo y ni siquiera sabes en qué momento pasó. Los mensajes quedaban en visto. Los audios que mandaban nunca se reproducían. Las llamadas iban directo al buzón. Y cuando se encontraba a alguien en la calle, en el súper, en la gasolinera, pasaban cosas extrañas. Algunos lo veían de lejos y cruzaban al otro lado de la calle, de repente urgidos por revisar un aparador. Otros fingían no reconocerlo, apurando el paso con los ojos fijos en el suelo, en el celular, en cualquier lugar menos en los ojos de Rodrigo. Otros le daban esa palmada incómoda en el hombro, esa sonrisa falsa, y un «luego hablamos, carnal, ando bien apurado», antes de salir casi corriendo. Rodrigo entendió entonces, con una claridad brutal que le dolió hasta los huesos, lo que es la soledad verdadera. No es la soledad de estar solo en un cuarto. No es quedarte en casa un fin de semana viendo películas. No. Es la soledad de estar solo en medio de la gente. Es la soledad de caminar por las mismas calles donde antes todos te saludaban, donde te gritaban tu nombre con cariño, y ahora nadie voltea. Es la soledad de saber que sigues siendo la misma persona, con el mismo corazón, con los mismos recuerdos, pero para los demás ya no existes. Como si fueras un fantasma. Como si nunca hubieras existido. Las deudas seguían creciendo. Los abogados seguían llamando. Rodrigo tuvo que declararse en quiebra. El proceso fue humillante. Firmar papeles que decían que no tenías nada, que habías perdido todo, que no podías pagar. Su hermano dejó de hablarle. «Tú me convenciste de invertir, Rodrigo. Por tu culpa perdí los ahorros de mi jubilación». Su suegro le cerró la puerta en las narices cuando fue a visitarlo. «No quiero volver a verte. Le hiciste daño a mi hija». Rodrigo consiguió trabajo como velador en una obra en construcción en la Avenida Inglaterra. Un edificio de departamentos que estaba a medio hacer. Irónico, pensaba cada noche mientras se ponía el uniforme. Él, que había construido edificios, que había levantado estructuras de 20 pisos, ahora cuidaba uno que no era suyo durante las noches frías de Guadalajara. Su turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. 8 horas solo, caminando entre varillas y sacos de cemento, con una lámpara y una radio vieja que apenas funcionaba. 8 horas para pensar. Para recordar. Para preguntarse cómo había llegado ahí. Lorena encontró trabajo limpiando casas. Casas grandes. Casas como la que ellos tenían antes. Se iba a las 6 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche, con la espalda adolorida y ese olor a cloro que se le pegaba a la ropa y no se quitaba ni con 3 lavadas. Nunca se quejó. Ni una sola vez. Pero Rodrigo veía cómo sus manos se agrietaban,
como sus uñas se rompían por los productos de limpieza. Veía como su mirada se apagaba un poco más cada día, como una vela que se consume lentamente. Y eso le dolía más que todo. Una noche, sentado en la entrada de la obra con un café aguado en las manos, café de sobre de esos que cuestan 3 pesos, Rodrigo vio pasar a un grupo de trabajadores. Eran como las 11 de la noche. Salían del turno tarde de otra construcción cercana. Hablaban y reían. Llevaban sus loncheras vacías y cascos con calcomanías. Uno de ellos lo vio, lo reconoció, y levantó la mano. «Buenas noches, don Rodrigo». Rodrigo alzó la vista. Era Leonel. Leonel Ramírez, un joven albañil que había trabajado en su empresa años atrás. Rodrigo apenas lo recordaba. Tal vez había trabajado 6 meses con él, tal vez 1 año. Uno más de los tantos muchachos que pasaban por la constructora. Pero Leonel se acercó. Se acercó sin que nadie se lo pidiera, se sentó en el suelo a su lado sin pedir permiso. «¿Cómo va la noche, don?» «Pues aquí, mijo. Tranquila. Nada más echándole ojo a esto». Leonel sacó de su mochila unos tacos envueltos en papel aluminio. Todavía estaban tibios. Olían a frijoles y a tortilla recién hecha. «Mi señora me mandó de más. Siempre me manda como si fuera a alimentar a un ejército». Sonrió. «¿Gusta?» Rodrigo sintió algo quebrarse en el pecho. Algo que había estado conteniendo durante meses se rompió de repente. Hacía meses que nadie, absolutamente nadie, compartía algo con él. Ni un taco. Ni un café. Ni una palabra amable que no estuviera contaminada de lástima. «Gracias, mijo. Te lo agradezco». Aceptó un taco. Comieron en silencio durante un rato, escuchando los perros ladrar a lo lejos, escuchando el viento mover las lonas de la construcción. «Don Rodrigo», dijo Leonel después de un rato, limpiándose la boca con una servilleta arrugada, «yo me acuerdo cuando usted me dio chamba. Yo llegué con usted sin nada. No tenía ni para los pasajes. Venía de Autlán y no conocía a nadie en Guadalajara. Estaba durmiendo en casa de un primo en Tlaquepaque, en el piso de la sala». Rodrigo escuchaba, pero no recordaba eso. Había contratado a tanta gente a lo largo de los años. «Usted me vio ahí parado en la obra, preguntando si había trabajo. Me preguntó si sabía hacer mezcla. Le dije que sí, aunque la neta no tenía mucha experiencia. Usted me dio la oportunidad. Y cuando le dije que no traía ni para comer, usted me adelantó la primera semana completa». Leonel hizo una pausa. Miró a Rodrigo a los ojos. Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar, don. Me dijo: «Échale ganas, morro. La vida es dura, pero tú eres más duro. Y si trabajas con el corazón, nunca te va a faltar nada». Rodrigo no recordaba haber dicho eso. Tal vez sí lo dijo. Tal vez eran palabras que decía todo el tiempo y ya no se acordaba. Pero para Leonel habían significado todo. «Nunca se me olvidó, don. Por eso cuando lo vi aquí, dije, le voy a saludar. Porque usted fue bueno conmigo cuando nadie más lo fue. Cuando yo no era nadie, usted me trató con respeto». Siguieron comiendo en silencio. No hacía falta decir más. A veces las palabras sobran. Pasaron los meses. El invierno llegó y se fue. Llegó la primavera. Las deudas seguían ahí, pero Rodrigo y Lorena empezaron a encontrar un ritmo. No era la vida que habían tenido. Era una vida diferente. Más pequeña. Más simple. Pero era suya. Aprendieron a vivir con poco. Sin carne todos los días. Sin cable. Sin Netflix. Sin salidas a restaurantes. Aprendieron a ser felices con un café en la mañana compartido en silencio. Con una caminata por el parque el domingo. Con poder pagar la renta a tiempo. Aprendieron que el silencio de las personas dice más que todas sus palabras. Que las acciones pesan más que las promesas. Que, hermano, es una palabra fácil de decir cuando hay cerveza de por medio, pero muy difícil de sostener cuando solo hay problemas. Un domingo de junio, Rodrigo recibió un mensaje de Javier, su compadre. El que nunca lo había vuelto a buscar.
el que había desaparecido cuando más lo necesitaba. Oye, carnal, ¿cómo estás? Hace mucho que no sé de ti. Oye, tengo un proyectito interesante. Necesito un favor. ¿Crees que me puedas echar la mano? Rodrigo leyó el mensaje 3 veces. Sintió rabia. Sintió ganas de contestar con todo lo que llevaba guardado durante meses. Ganas de decirle todo lo que pensaba. Todo lo que había sentido. Toda la soledad que había vivido mientras Javier y todos los demás desaparecían. Pero luego pensó en Leonel. En ese taco compartido sin esperar nada a cambio. En esa conversación honesta en medio de la noche. En esa bondad que no pedía nada, que no necesitaba nada, que solo daba porque sí. Escribió: ando ocupado, compa. Suerte con tu proyecto. Y bloqueó el número. No sintió satisfacción. No sintió victoria. Solo sintió paz. La paz de cerrar una puerta que debía haberse cerrado hace mucho tiempo. Rodrigo no volvió a ser rico. No recuperó la casa con alberca ni las camionetas. No volvió a tener una empresa. A los 57 años, consiguió trabajo como supervisor en una constructora pequeña. Una empresa familiar que apenas tenía 3 obras al año. Pero era trabajo honesto. Trabajo que le permitía vivir con dignidad. Seguía viviendo en el mismo departamento en Tetlán. Ya no le molestaban las paredes delgadas. Ya no le molestaba el goteo de la regadera. Era su hogar. Y Lorena seguía a su lado, más fuerte que nunca. Ya no tenía a los que se llamaban amigos. Ya no tenía a los compadres que brindaban y cantaban en su casa. Ya no tenía a los primos que llegaban con las manos vacías y se iban con tuppers llenos. Pero tenía a Leonel, que pasaba a visitarlo los domingos con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Comían tacos en el parque y los niños jugaban en los columpios. Conversaban de la vida. De nada en particular. De todo. Tenía a Don Chuy, el vecino del 4º piso que compartía el periódico cada mañana porque sabía que Rodrigo ya no podía comprarlo. Nunca lo dijo. Solo lo dejaba en su puerta con un post-it que decía: ya lo leí, por si gusta. Tenía a Doña Ángeles, la señora del 2º piso que cuando sabía que Rodrigo y Lorena andaban cortos de dinero, les dejaba un tupper de mole en la puerta. Me sobró, decía siempre, aunque Rodrigo sabía que no sobraba nada, que lo había hecho especialmente para ellos. No eran muchos. No llenaban una casa. No hacían fiestas ruidosas. Pero eran reales. Eran presencias que no exigían nada. Que no esperaban nada. Que solo estaban porque querían estar. Y Rodrigo aprendió algo que el dinero nunca le había enseñado, que la calidad importa más que la cantidad. Que tener 1000 amigos en la abundancia no significa nada si ninguno está en la escasez. Que las verdaderas manos que se extienden son las que vienen de abajo, de quien conoce el hambre, el cansancio, la lucha. De quien no te ayuda para presumir en redes sociales, sino porque sabe, porque recuerda, lo que es que nadie te ayude. Aprendió que la dignidad no se mide en lo que tienes, sino en cómo caminas cuando ya no tienes nada. En cómo tratas a la gente cuando ya no puedes darles nada material. En cómo te levantas cada mañana aunque todo esté perdido. Aprendió que las palabras hermano, y compadre, y carnal, son fáciles, muy fáciles de decir cuando hay cerveza fría y música alta. Pero que sostenerlas, vivirlas, honrarlas cuando solo hay problemas y deudas y noches en vela, eso es otra cosa. Eso separa a las personas reales de las sombras. Y aprendió, sobre todo, que caer no es el final. Que perder todo no es morir. Que la vida te quita para enseñarte. Y que a veces, en el fondo más oscuro del pozo, encuentras luz. No la luz del dinero. No la luz del éxito. La luz de la verdad. La verdad de quién eres cuando no tienes nada. La verdad de quiénes son los demás cuando ya no hay nada que ganar de ti. Hoy es domingo. Rodrigo tiene 57 años. Se despierta en su departamento en Tetlán. Lorena ya está haciendo café. Huele a pan dulce que compró ayer en la panadería de la esquina. Se sienta en la mesa pequeña de la cocina. Mira por la ventana. Ve el cielo de Guadalajara, ese cielo que conoce desde niño. Ve los edificios. Ve las calles. Ve la vida moverse.
Y sonríe. No tiene lo que tenía. Pero tiene lo que importa. Tiene paz. Tiene dignidad. Tiene amor. Tiene a la gente correcta. Y eso, descubrió después de caer hasta el fondo, es más que suficiente. Porque cuando caes, descubres quién realmente está contigo. Y a veces, la respuesta duele. Duele como pocas cosas en la vida. Pero en ese dolor, también encuentras la verdad. Y la verdad, aunque duela, aunque queme, aunque te destroce, siempre libera. No necesitas muchas personas a tu lado. Solo necesitas las correctas. Las que no huyen cuando la tormenta llega. Las que no miden tu valor por el tamaño de tu casa o tu cuenta bancaria. Las que no se quedan por lo que tienes, sino por quién eres. Las que te ven cuando eres invisible para todos los demás. Porque al final, cuando todo se acabe, cuando la vida te pase factura, lo único que te llevas de este mundo no son las cosas que acumulas. No son los títulos. No son las propiedades. No son las camionetas ni las casas con alberca. Es la gente que se queda cuando ya no te queda nada. Es el taco compartido sin esperar nada. Es el café que te invitan cuando saben que no puedes pagarlo. Es la mano que se extiende cuando todos los demás se han ido. Esa gente pequeña en número pero gigante en corazón, esa es tu verdadera riqueza. Y cuando lo entiendes, cuando finalmente lo entiendes, descubres que nunca fuiste pobre. Solo estabas rodeado de gente equivocada.